webs. Se ve interesante. Me gustaría hacer algún ejemplo con eso, ya que me parece que no tengo algún ejemplo en mi canal. Pero bueno, ya será otro día. Hola Diego. ¿Leo? Sí, soy yo, Leonidas Esteban. Dime, ¿ya conoces proyectos? ¿Proyectos? ¿Pero qué es eso? Proyectos es la plataforma que te brinda diseño para que tú practiques tu código. Quizás como desarrollador, como programador, como frontend, desarrollador móvil o lo que sea, pues no estamos aprendiendo a diseñar, pero sí tenemos muchas nociones acerca de cómo llevar un diseño a código. Eso es proyecto. Te damos el diseño y tú lo haces código. Con eso puedes hacer un gran portafolio, por ejemplo. Suena interesante. Leo, pero yo no sé mucho de JavaScript. ¿Puedo usar alguna otra tecnología para practicar? Claro que sí, porque tanto tú como yo programamos las aplicaciones y nos beneficiamos de un gran diseño. Entonces, en proyectos, si encuentras un diseño que puede ser para la web, pues sería increíble para un frontend web. Pero también tenemos aplicaciones que son especializadas en el móvil y los puedes desarrollar en tecnologías como por ejemplo Flutter. Perfecto. Y creo que es una excelente idea para que pueda mostrar Flutter Web también en mi canal. Gracias, Leo. Ahí voy. Buena suerte Diego y bienvenido a Proyectos. Vamos a ver proyectos. ¿Qué tan interesante es? Ya estoy en la página web. La práctica hace el maestro. Confirmo. Yo puedo confirmar eso. Está cool la página. Aquí puedo ver todos los proyectos que hay. Yo ya elegí uno. Me gustó este, que se llama Faster. ¿Por qué? Porque tiene un diseño para mobile, para celular y para web, para desktop, perdón. Entonces aplica perfecto para lo que quiero mostrar. Quiero usar Flutter Web y quiero a la vez mostrar el diseño responsive, cómo podemos manejarlo. Y es por eso que elegí este proyecto. Entonces simplemente acepto. Empiezo, ni he leído los términos y condiciones. ¿Qué estaré vendiendo ahí, Leonidas? Bueno, está descargando y está chévere, me parece muy chévere el diseño. Y bueno, me sale el archivo para descargar. Y este es el Figma que me da proyectos. Entonces, en base a eso yo puedo guiarme aquí de... Tiene todo, el design system, los tipos de texto, el formato, los colores que se va a usar. Bueno, estos son los thumbnails y los componentes de UI, ¿no? Donde yo puedo acá ver las propiedades en Figma, ¿no? Creo que incluso Leonidas tiene un curso en su plataforma sobre Figma. Pero bueno, ahí está. Ya puedo guiarme en base a estos diseños, cómo voy a implementarlo en Flutter Web. Así que voy a estar implementando esto. Y ahora sí vamos a la parte del código que seguramente todos quieren ver.
Ahora sí, gente, voy a hacer una pausa aquí y voy a mostrarles cómo ha quedado. Voy a mover un poco esto. Y como ven, aquí estoy usando el desktop, simulador de escritorio, porque va más rápido que el web. Después ya puedo compilarlo en web. Pero miren, ha quedado muy parecido. Me faltó completar la parte de abajo y algunos estilos, pero bueno, eso es lo de menos, ¿no? Lo que importa es cómo podemos construir este tipo de cosas, ¿no? Habrán visto en el Speedcode algo rápido, es que es súper básico. No hay nada complejo aquí, pero sí trabajoso y que toma tiempo, más que todo. Pude haber construido un page view para hacer que toda una página, o sea, todo esto sería una página. El problema es que se iba a estirar mucho, así que prefiero que sea un scroll. Así que vieron que creé un home mobile. Vamos por el inicio. ¿Qué hice? Main, aquí está lo que les mostré, lo que tenía. Y creé un home layout, ¿no? Este widget. Que lo que tiene es recibe dos widgets. Mobile, y le estoy pasando mobile también, pero debería ser un web aquí. Pero ¿cómo decido hacia cuál ir? ¿No? Entonces, widget es clave. Hay dos widgets clave aquí en la construcción de UI para web. El Layout Builder y bueno, si no van a usar paquetes, ¿no? No sé para qué usarían paquetes, quizás para manejar tamaños, responsive, pero la verdad que no veo necesario eso. Layout Builder y Constrained Box. ¿Por qué Constrained Box? Miren, aquí tengo por ejemplo un Constrained Box que le digo que máximo sea de 500. ¿Por qué máximo 500 de ancho? Miren, ahí está. Solamente estoy restringiendo para que mi contenido no se deforme más hasta 500. Obviamente ustedes le pueden quitar eso y su contenido se va a ir anchando, ¿no? Depende como ustedes quieran, pero en este caso simplemente quise restringirlo. Después creé un single child scroll view column y puse todos los widgets hacia abajo, ¿no? Algunos con tamaño fijo, me estaba guiando el diseño, y otros no, lo dejé que se complete conforme al contenido, ¿no? Porque era medio dinámico. Y nada más empecé a crear páginas y con widgets y ya, esto es súper básico. Ahora el truco está aquí en el layout builder también, ¿no? Ahora, ¿cómo le digo que quiero otro layout para web? Primero tenemos que saber cuándo queremos mostrar el otro layout, el otro diseño, ¿no? Entonces, ¿por qué este layout builder? Miren, voy a hacer un print de constraints. Grabo y miren lo que me pinta acá, ¿no? El ancho 748 y el alto 888, ¿no? Entonces voy a agrandarlo un poco, voy a ancharlo un poco. Espero que se pueda ver ahí. ¿Ven cómo aumenta el ancho? Porque está aumentando el ancho de mi simulador. Es como aumenta el de web. Miren hasta dónde ha llegado. Entonces, aquí en este constraint.maxWidth, yo puedo obtener el ancho actual en el que está mi pantalla, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué sería? Yo podría decidir tener un punto de quiebre, ¿no? Entonces yo digo que si pasa de este ancho, entonces le mando el otro layout. Vamos a considerar, según el diseño, veo que el layout de web es de ancho 1366, pero ya sería mucho. Yo puedo considerar antes hacer el cambio, ¿no? Entonces puedo decirle que si constraint.maxWidth es mayor que 1000, entonces es web, si no, es mobile. Entonces le retorno el web layout. Ya está. En este caso me va a mostrar lo mismo porque le he pasado lo mismo. Así que, a ver, ¿qué pasa si en web le paso un text? Hello. Hello web. Ahí está. Hello web, ahí está. Voy a reducir el tamaño y cambio al layout que tengo de mobile, ¿no? Entonces, es muy sencillo, ¿no? O sea, no hay nada más que eso, ¿no? Simplemente verificas el punto de quiebre que tú elijas y en base a eso cambias de layout, ¿no? Incluso acá podría agregarle un animated switcher para que el cambio sea más suave. Probamos con animated switcher a ver qué tal va. Estoy hablando nomás, pero vamos a la prueba. Animated switcher, le pongo una duración, seconds 1 y todo lo demás ustedes ya saben de cómo construir ese layout. En verdad que no veo nada raro ahí. Web, sino mobile. Está, y quito esto. Probamos. Ya. Agrando. Y ahí está. ¿Ven esa transición? Gente, antes de empezar con la web, vi que en el video no se mostraba bien el simulador, el cambio. Así que hice un pequeño cambio en OBS para
poder mostrar otro tipo de previsualización. Y miren, ahora sí se ve mucho mejor, ¿no? Entonces, creo que voy a usar esto para hacer las demos, los retos, los desafíos. Miren, ahora sí se ve fluido, ¿no? Entonces esto es lo que buscábamos, ¿no? Animated Switcher para el Fade Transition. Y nada, ahí cambia el tamaño, súper sencillo. Miren, si agrando, es como si agrandara mi navegador. Hacia abajo, lo chico, y acá puedo hacer scroll y todo, ¿no? Entonces esto es lo que se busca. Sencillo ese cambio, ¿vieron? Y ya está. Ahora sí paso a hacer la UI de web. Y listo, se acabó el código rápido. Vieron que lo pasé muy rápido porque, como les dije, no es complejo. Simplemente queríamos saber cómo hacer el responsive y cómo manejar Flutter Web. ¿Por qué estuve usando el simulador de Flutter Desktop o escritorio? Por el Hot Reloader, básicamente. Porque miren, este es la aplicación corriendo en Chrome, ya en web. Ven ahí que dice localhost y que todo funciona bien, fluido, muy fluido. Y eso que estoy en debug, todavía no he generado el release. Le faltan detallitos como que las fuentes y todo eso, pero son mínimos. La idea era aquí mostrar responsive. Ahora miren, voy a hacer un resize y ven cómo está esa transición del el animated switcher, cómo se refleja ahí. Y esta es la parte ya que cómo se vería en mobile o en dispositivos así más delgados. Y qué más, nada, básicamente es eso. Como ven, nada complejo. Y ¿por qué usé desktop? Ahora miren, voy aquí y voy a hacer un hot. Miren dónde estoy. Estoy en la parte de acá, ¿no? Voy a hacer un hot reload nada más. Y miren. Y boom, se reconstruyó todo, ¿no? Ese era el problema, ¿no? O sea, tendría que hacer hot reload y volver a hacer todo, ¿no? Así que es por eso que me quedé en desktop, que sí maneja bien el hot reload. Y bueno, gente, voy a desplegar esto en un servidor para que ustedes puedan probar la web. Y bueno, si quieren acceder al código fuente, vean el video porque no es complejo, o si no, aquí les dejo el link abajo. Y lo prometido es deuda, people. Gente, ya está deployado rápidamente en Firebase Hosting. Miren, aquí está la URL, ustedes pueden acceder también desde ahí, la voy a dejar en la descripción del video. Y esta es la página. Voy a hacer un scroll, va muy fluido, Flutter Web. Vieron, no es complicado, un poco trabajoso porque son bastantes detalles y eso que no completé todo, pero es para que se den una idea nada más. Y
podemos hacer el resize y ven cómo se transforma automáticamente, ¿no? Así manejaríamos el responsive. Ya les he enseñado los widgets claves que son el layout builder, puede ser stack y el constrained box, ¿no? Layout builder y constrained box son los widgets claves ahí. Ustedes definen su punto de quiebre, su breakpoint, para que cambie el diseño en base a eso. También otro widget que son los columns, los row, los expanded, para poder manejar ahí en base a una proporción, ¿no? El tamaño, ¿no? Así es como se ve en un dispositivo móvil. Estoy usando el iPhone XR, miren. Se adapta al tamaño que definimos nosotros. Obviamente aquí no puedo hacer pinch and zoom, no puedo entrar al modo escritorio porque no hay suficiente espacio, ¿no? Nosotros le pusimos ahí un breakpoint o punto de quiebre para que se muestre el otro layout, ¿no? Pero como ven, va muy fluido, todo perfecto. Y así queda, ¿no? Entonces ustedes también van a poder acceder a esta URL. Y bueno, antes de finalizar con el video, quería aclarar que este video no ha sido auspiciado ni nada. Simplemente mostré un poco de proyectos porque justo tenía la necesidad de hablar un poco sobre Flutter Web y Responsive, porque había muchas preguntas sobre eso. Y bueno, Leonidas es mi amigo. Qué mejor que mostrarlo usando su plataforma. Proyectos que me parece genial, en verdad, porque es una, siempre digo, ¿no? O sea, para una forma de mostrarse o ganar experiencia es con proyectos, ¿no? O sea, no proyectos de la plataforma, sino proyectos que podamos tener, ¿no? Proyectos que nos podamos retar, algo así. Y algunos no encuentran esa información y dicen, pero ¿dónde puedo conseguir? Y yo digo, bueno, puedes ir a Dribbble, bajas un diseño y lo implementas. Y esto también nos ayuda a poder tener un abanico de proyectos para nuestro portafolio, y esto lo podemos implementar en muchas tecnologías, no solamente JavaScript. En este caso han visto que lo he hecho en Flutter Web, y así pueden ustedes usar, aprender. Qué mejor practicar, aprender con proyectos de este tipo, y la verdad que estuvo muy, muy divertido, muy chévere. Quedó bien, creo yo, y de pasada pude enseñarles a ustedes un poco sobre el diseño responsive y Flutter Web. Así que espero que les haya gustado. Ya saben, voy a dejar igual la descripción si les interesa ver un poco de ese tema de proyectos de aprender JavaScript. Ahí lo voy a dejar en la descripción del video. Y eso fue todo, gente. Ya nos vemos en el siguiente.